inicio, ¿cierto?, a nuestra mesa redonda. De que ustedes puedan participar, ¿cierto?, hacer sus preguntas y indicar a cuál de nuestras expositoras ustedes van a dirigir su pregunta. Yo voy a partir con la primera, para ellas cuatro, ¿ya? ¿Qué nos puede faltar? Esa es la pregunta. ¿Qué nos puede faltar en un programa que pretenda generar cambios de la conducta alimentaria, según la experiencia de cada uno? Bueno, como lo propuse en mi presentación, yo creo que una buena teoría a la base, ¿cierto?, de la planificación de la intervención es algo que no debería faltar. Una teoría que, digamos, que relacione las variables de una manera efectiva, una teoría que tenga, digamos, un sustento empírico donde hayan otros estudios que avalen la efectividad de las intervenciones. Yo creo que ya es momento de que los nutricionistas nos planteemos ese desafío de no hacer intervenciones por hacer, solamente centrándonos en los contenidos, como decía yo, los materiales, las estrategias, sino que también en los predictores, los determinantes, están comprobados efectivamente desde la evidencia. Eso para mí por lo menos es importante. Como mencioné en algún momento, se mencionaba en la página de esta jornada de tópicos emergentes, normalmente nosotros, o muchas veces en la consulta, nos preocupamos de cuánto come, ¿cierto? Pero la pregunta gatillante también sería, con lo que tú mencionas, ¿por qué come? O sea, ¿qué es lo que la motiva a comer ese alimento, esa cantidad, en ese horario? ¿Con qué lo relaciona? Eso me parece que es muy importante considerar aquello. Vamos a dar la oportunidad al público, ¿cierto?, para que hay micrófonos disponibles que se van a acercar para que puedan hacer entonces sus preguntas relativas a las temáticas abordadas durante esta mañana. Acá primero y después vamos al fondo. Bueno, mi pregunta va dirigida a Constanza. Me llamó la atención que hubo un pequeño aumento de peso en el bajo peso. ¿A qué crees que se debe ese aumento? Mira, nosotros igual nos llamó un poco la atención. Ahora lo que varió mucho fue la cantidad de niños evaluados. Nosotros lamentablemente cuando empezamos el proyecto de intervención teníamos mucha más participación de los niños de la escuela, ¿ya? Obviamente este proyecto era un proyecto que era novedoso, que por lo que veíamos había mucha concientización y obviamente logramos evaluar a una mayor cantidad de niños, ¿ya? Por lo tanto, cuando el N es mayor, obviamente el porcentaje de niños va a variar según los niños pesquisados con bajo peso, con peso normal, sobrepeso o obesidad. Lamentablemente, como te decía, a medida que fuimos evaluando nuevamente año a año, la disposición era un poco más baja, la cantidad de niños que consentían, porque recuerden que para evaluar a todos estos niños de la escuela, ellos tenían que tener consentimiento informado. Entonces, lamentablemente, los padres que autorizaban a sus hijos para ser evaluados era un poco menor. También hay que considerar que son poblaciones que son sumamente intervenidas. O sea, muchas veces no han sido intervenidas por más de alguna entidad, en más de algún proyecto, y lamentablemente esa sobreexposición de repente juega en contra. Y nosotros a lo largo de estos 3 años, obviamente al final de la intervención o de este proyecto, ya teníamos un poco menos de disponibilidad para evaluar, y yo creo que eso puede haber jugado un poco en contra, o puede haber influido en que el porcentaje de los niños evaluados que caía como en la categoría de bajo peso haya sido un poquito mayor, porque el N era un poquito menor. De todas maneras, todos los niños que estaban con clasificación de estado nutricional de bajo peso pesquisados eran derivados al CESPAM. En el fondo no eran niños que solo se pesquisaban, sino que eran derivados a su CESPAM correspondiente, que en este caso era el de la floresta. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi consulta también es para Constanza. Me gustaría saber en qué consistió la evaluación médica que se aplicó a los niños. Y también quisiéramos como grupo aquí atrás saber si se ha hecho algún seguimiento posterior al término del proyecto, por ejemplo, un año después, a ver si es que los niños que han logrado mejorar sus índices de peso lo han recuperado o si han mantenido los hábitos que se establecieron.
Mira, respecto a la evaluación médica, era una evaluación médica súper general. Obviamente hacían una evaluación principalmente para descartar alguna patología asociada o patología que en el fondo indicara una obesidad secundaria, ¿ya? Se hacían exámenes bioquímicos rutinarios, por así decirlo, se tomaba perfil lipídico, se tomaba glicemia en ayunos, insulina, y eso tengo entendido. Y una vez que hay hormonas tiroideas, ¿ya? Una vez que se descartaba cualquier alteración en estos resultados, los niños eran en el fondo candidatos para la evaluación o para entrar a este plan de intervención, que eran aquellos niños con sobrepeso y obesidad. Lamentablemente, una vez que finalizó el proyecto, que fue el año pasado, a fines del año 2015, no hemos vuelto a evaluar en la escuela. Lamentablemente, sufrimos un poco, como se terminó el proyecto, no supimos muy bien cómo continuar con el trabajo en el territorio. Sin embargo, ya se están haciendo acercamientos para seguir conversando con los gentes en el fondo más importantes de la escuela, que en este caso fue el director. Ya el director de esta escuela demostró mucho apoyo al comienzo, que es algo que en muchas ocasiones no se menciona. Él aparentemente daba mucho su apoyo, pero en términos prácticos no era tan así, ¿ya? Eso nos jugó un poquito en contra y nos ha jugado un poco en contra hoy día en seguir evaluando a estos niños que fueron intervenidos, y que obviamente sería bueno ver en el fondo cómo se han mantenido, si se han mantenido las conductas de estilos de vida saludable, cómo ha variado el peso, cómo ha variado la composición corporal, pero hasta el día de hoy no hemos podido hacer ninguna clase ni de seguimiento ni de intervención en aquellos niños. Recuerden que también pueden hacer sus preguntas a través de Twitter, @UDENutrición. Los vamos a tener acá. Tenemos otra pregunta. Ahí sí. Después vamos a revisar qué nos dicen las redes respecto a algunas preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es para la profesora Lorena. Respecto a cuál cree usted que es la labor o la misión de nosotros como profesionales de la salud, como nutricionistas, frente a lo que está pasando en esto de la publicidad en la sociedad, porque nosotros también estamos como etiquetados al hecho de estudiar nutrición, de ser profesional de la salud, también a tener como unos parámetros de delgadez, por decirlo así. Entonces mi pregunta es cuál es la misión o la labor que nosotros deberíamos hacer como profesionales de la salud frente a este problema de la publicidad. Bueno, primero que nada, estar informados, ¿ya? De qué es lo que está pasando, qué es lo que, como veíamos, la alta influencia, ¿cierto?, de Internet hoy en día. Entonces, si me voy a enfrentar a un paciente susceptible o de ese rango etario, ¿cierto?, yo también debo estar informada de qué es lo que está pasando en ese ámbito, ¿ya? Como les decía, es súper preocupante la cantidad de información que hay en las redes sociales, en Internet, de libre acceso para todo el mundo. Entonces, conocer un poquito más, conocerlo, ¿cierto? Y para poder en el fondo plantearme o conversar con mis pacientes, ¿cierto?, teniendo esa información, o sea, no haciendo oídos sordos a lo que está pasando hoy en día. Respecto a lo que planteas de la imagen que nosotros también debemos proyectar, bueno, yo también creo que no debemos caer en extremos nosotros como ejemplo, o sea, debemos ser ejemplos para el resto, ¿cierto? Pero cuidar de esa delgada línea en la que podemos fluctuar a veces, ¿ya? O sea, intentar mantener, ¿cierto?, siempre nuestro estado nutricional normal y manteniendo también hábitos sanos y saludables, porque yo no saco nada con hacer una clase a ustedes, por ejemplo, y que ustedes me vean afuera, obviamente haciendo todo lo contrario a lo que yo les estaba diciendo. O sea, creo que siempre tiene que partir por casa el cómo nosotros vamos a plantearnos con nuestros pacientes, nuestros alumnos, nuestra audiencia en general. ¿Sí? Adelante. Hola, yo tengo una consulta bien puntual para Constanza. Dentro de los resultados que tú nos presentabas, hablaste en un momento de un índice de alimentación saludable. Quisiera saber tal vez más detalles de cómo se llegó, cómo se estimó ese índice.
Bueno, el índice de alimentación saludable es un indicador en el fondo que nos va explicando si nuestro, en el fondo, entrevistado cumple o no cumple con ciertas recomendaciones, sobre todo en términos al aporte o al consumo de ciertas porciones de algunos alimentos. Todos sabemos que hay algunos alimentos que son obviamente protectores de la salud y que forman parte de este indicador, que son, por ejemplo, el consumo adecuado de frutas y de verduras, el consumo adecuado de agua también, que muchas veces se deja de lado, y es algo que nosotros le hacíamos harto hincapié a los niños, sobre todo, que cuando hablamos sobre alimentación saludable tendemos a pensar solo en alimentos. Y es más, nuestra pirámide alimentaria chilena, que conocíamos y que hoy día ya está siendo un poco reemplazada, no hacía mención al agua. Hoy día sabemos que tenemos otra imagen que representa, no sé si la conocen, un plato, que obviamente es mucho más cercano y que incluye, como habían incluido muchas otras imágenes representativas, el agua dentro en el fondo de su contenido. Y ese fue un indicador que nosotros utilizamos simplemente para evaluar si aquellos niños que estaban dentro del grupo de intervención tenían o no tenían mejorías en ese indicador. Esa encuesta, perdón, la desarrollaron ustedes. Entonces. No, es una encuesta que es validada. De todas maneras, si tienen alguna duda, yo puedo después dejar mi correo electrónico por si quisieran preguntarme por alguna información en especial un poco más específica. Una cosita cortita. Claudio, para decirte que esa encuesta está publicada en la Revista Chilena de Nutrición. Ya es una adaptación de una escala internacional que fue validada ya acá en Chile. Me parece mucho que por la Cristina Pineiro, pero para que lo busques tú. ¿Sí? Por la Cristina, ¿sí? Sí. Está en la Revista Médica de Chile, perdón. Ah, la Revista Médica de Chile, sí. Perdón, me Celana. Sí, y está publicada por Cristina Pineiro, para que lo busques ahí. Quiero hacer una pregunta a Gabriela, antes que me gane el resto. Conociendo el comportamiento social, ¿cierto?, de este individuo, ¿qué opinas tú de este concepto de narrativa transmedia que tiene que ver con el hecho de que un mismo mensaje lo transmitan los profesionales, las redes sociales, la televisión, la radio, etcétera? ¿Es posible? ¿Qué opinas al respecto, orientado al tema ahora de la conducta alimentaria y salud? Bueno, la gente, uno como de los principios del aprendizaje es la repetición. Entonces, en la medida que nos estemos expuestos recurrentemente a ciertos mensajes, obviamente la posibilidad de que se ancle, que se fije, claro, es más fácil. Entonces, efectivamente estamos como bombardeados de influencias que son muy explícitas. O sea, por ejemplo, el etiquetado dice, pero hay también una suerte de control implícito, que está más velado, que no es tan evidente, que no es tan manifiesto, que a veces es muy sofisticado. Por ejemplo, ciertos valores, ¿verdad? La cultura como medio hedonista que hay detrás de ciertos mensajes. Entonces, también estar atento a las distintas formas de comunicar. Pero obviamente el mensaje que uno quiere transmitir idealmente sea multimedial y de todas las formas, con todas las estrategias, por los distintos actores que participan. Yo creo que funciona. Gracias, Gabriela. Yo tengo una pregunta para la Conti. Bueno, primero que todo, felicitarlos por el proyecto que hicieron a todo el equipo, porque encuentro que fue una súper buena iniciativa y además, por lo que nos contaste, tuvo súper buenos resultados. Mi pregunta es con respecto también a la evaluación médica. Tú mencionaste que se hicieron una serie de exámenes bioquímicos rutinarios, se tomó perfil lipídico, glicemia. Lo que yo quiero saber es que si esos exámenes se tomaron como solamente para descartar alguna patología secundaria que interviniera con el estado nutricional de los niños, o también al final de la intervención se tomaron también estos parámetros para saber si había algún impacto con respecto a la intervención. Gracias, Javi, por tu pregunta. La verdad es que estos exámenes solamente se tomaron para descartar en el fondo patología o obesidad secundaria. Lo que sí, todos estos resultados de exámenes, por ejemplo, sobre todo los exámenes que se encontraban alterados, se ponía en conocimiento al CESFAM, que en el fondo el juego que hubo ahí con el CESFAM y con la gente de cada sector fue importante, porque los niños que se encontraban y que podían estar dentro de esta intervención, pero que tenían algunos de estos niveles quizás por muy cerca de los límites, igual se ponía en conocimiento el CESFAM, y ahí cada, obviamente, profesional se ponía en contacto con, sobre todo el tutor o el apoderado del niño, para poder hacer algo más allá de solamente pesquisar o realizar exámenes para descartar alguna patología.
¿Y los que tenían perfil lipídico alterado igual se incluyeron dentro de la intervención o se Los dejaron? niños que tenían perfil lipídico alterado no se incluyeron en la intervención, eran los niños que tenían exámenes bioquímicos normales. Ya, gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Ahí sí? Sí, Ya. perfecto. Buenas tardes, mi pregunta va dirigida a Julieta. Quería saber si es que estos modelos o métodos servían para aplicarse también en otras áreas. Porque estoy a puertas de ser odontólogo y mi pregunta es si es que podemos hacer nosotros también algo para cambiar conductas como por ejemplo la técnica de cepillado. Perfecto, súper buena tu pregunta. Sí, efectivamente estos son modelos generales, ya para modificación de conducta en general. Incluso, bueno, el de creencias en salud, por ejemplo, es para conductas de salud en general. Y el de la teoría de la acción planificada es un modelo que viene desde la economía y se ha aplicado también en técnicas de marketing, de consumo, para cambiar conductas de consumo, y también en educación. Así que tienen una amplia posibilidad de ser aplicados. Tenemos más consultas allá atrás. Sí, al fondo hay una. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va dirigida a Gabriela. A mí me gustaría conocer, porque el título del trabajo es una intervención multidisciplinaria en obesidad, por lo tanto yo quisiera conocer si es que se hizo alguna intervención del tipo psicológico. Esto es porque en adultos por lo menos ya estamos viendo que el tratamiento de la diabetes, el tratamiento de la hipertensión mejora mucho cuando se hace un apoyo psicológico a la persona, sobre todo la adherencia a la dieta y el tratamiento. Sí, efectivamente la intervención en los niños con obesidad y sobrepeso tenía 3 áreas de acción, 3 ámbitos de acción: uno nutricional, uno actividad física y otro psicoafectivo. En esa parte psicoafectiva se abordaron temas como autoconocimiento, el manejo que los niños tienen de las emociones y la relación que hay entre emoción y alimentación, por ejemplo, autoeficacia, la sensación de control. Tratamos temas de asertividad, por ejemplo, cómo decir que no cuando la abuelita quiere darle un segundo plato, por ejemplo. Esos fueron los temas que se abordaron en la área psicoafectiva, con muchos desafíos, porque después hicimos una especie de evaluación cualitativa y efectivamente los niños recordaban, obviamente, la clase de educación física, porque era evidente, y también yo le comentaba a Constanza muchos conceptos del área nutricional, como que eso era más fácil de fijar. Y el área psicológica estaba un poquito más invisible, más difusa. Por lo tanto, yo concluyo que hay muchos de esos temas que deben tratarse más con los padres que con los niños, por ejemplo. Obviamente, hay cosas que hacer con los niños, ¿no? Esto de por qué como cuando estoy aburrido, qué otras opciones tengo, cómo les decía yo, cómo manejar asertivamente las presiones de los demás. Bueno, y el tema de la autoestima, el manejo emocional en general, pero también adaptado a su edad también se trató, y se trató con el padre, pero lo consideramos como un aspecto importante dentro de su edad. Como vimos, claro, la evidencia respalda que el enfoque multidisciplinario efectivamente va a tener mucho mayor resultado que trabajos aislados. ¿Comentarios, preguntas hay acá? ¿Todavía? Yo les quiero preguntar igual acá a nuestras expositoras, ¿cuál creen ustedes o cómo evalúan ustedes el rol de las GABA, de las guías alimentarias basadas, ¿cierto?, en los alimentos en relación a cuál es el aporte que ellas nos han brindado en esto de generar cambios en las conductas alimentarias? Yo tengo un problema con eso, porque bueno, yo no soy nutricionista, soy psicóloga y he aprendido mucho con el contacto con las nutricionistas. Pero yo siempre, bueno, las guías alimentarias son una referencia, ¿verdad? Pero yo siempre me pregunto que las guías, como que de repente hay mensajes un poco contradictorios, que usted tiene que comer a las horas, correcto, después que uno tiene que comer cada 3 horas. Como que yo creo que el público general, ignorante como yo, como que se confunde. Que nos ponen una pirámide y después nos cambian la pirámide. Entonces,
Claro, entonces para las personas comunes y corrientes, confunde. Como que uno se confunde. Entonces, ese es como mi cuestionamiento. Pero insisto, es desde la ignorancia, o sea, y yo que trabajo como cercana a la nutricionista, la gente también debe estar perdida, ¿cierto? Es algo que normalmente se comenta y por eso en realidad quizás no han tenido la efectividad y se han ido modificando en relación a los distintos contextos, a los cambios epidemiológicos, alimentarios, nutricionales, etc. Solo una pequeña aclaración que no me puedo quedar callada en esto. Pues, Las nuevas guías alimentarias, la representación gráfica no es un plato, ¿ya? Es una gráfica en forma circular, pero en ningún caso representa un plato, porque las que son en forma de plato, por ejemplo en Estados Unidos, tiene una proporción de cuánto uno debiese comer en un plato. ¿Ya? La nuestra no, porque si se imaginan, ¿cierto? Al centro está el agua, los platos, eso es imposible que entre en un plato, entonces tenemos que sacarnos esa imagen y el por qué cambian es porque es una tendencia mundial y yo estoy súper de acuerdo con que confunden, con eso estoy súper de acuerdo y quizás es una herramienta que deberíamos manejar mucho más, empoderarnos de ella y sacarle el máximo provecho porque tiene potencial, tiene mucho potencial y hay que utilizarla. Alfonso, una pregunta. Y luego vamos a ver. Hola, quiero hacer una consulta a la psicóloga. Con respecto al trabajo que hicieron ustedes en la escuela, ¿tú pudiste detectar ahí cuál es la causa o la razón del punto de vista psicológico o emocional que puede tener un niño que empieza a transformarse en un niño con exceso de peso? ¿Existe una influencia del punto de vista de la familia, por ejemplo, familias disfuncionales o hábitos alimentarios de parte de los padres o de la madre? ¿Cuál fue la razón, una de las razones importantes que tú puedes haber encontrado que el niño realmente empieza a consumir alimentos que son inadecuados para él? Es muy compleja la pregunta, como poder identificar un antecedente o varios. ¿Sí? Sí. Desde el punto de vista psicológico nosotros consideramos fundamental el rol de la familia porque además hay una correlación muy estrecha entre la obesidad del niño y la obesidad de los padres, sobre todo de la madre. Y las madres son las principales responsables de la alimentación familiar, entonces en el caso de los preescolares el trabajo es fundamentalmente con la familia. Ahora, nosotros hicimos una caracterización bien sofisticada, diría yo, respecto de los padres. También se les hizo el EMPA a los padres y encontramos datos que ahora no recuerdo bien, pero eran complejos. O sea, son madres muy jóvenes, porque piensan son niños escolares, o sea, las mamás son jóvenes, tenían, no sé, un promedio de como 3 factores protectores de la salud, de los 8. O sea, son personas que tienen también altos índices de obesidad y sobrepeso. Entonces, claramente ahí teníamos que intervenir con ellas porque claramente estaban jugando un rol importante en el estado nutricional de los niños. Sabemos también que hay antecedentes socioculturales, por ejemplo, que las madres trabajan mucho más y que por lo tanto la posibilidad de comprar comidas preparadas y menos saludables era más alta. También conocemos la vinculación entre emociones y alimentación. Y antes de eso, hicimos nosotros una evaluación de la funcionalidad familiar. Y no nos sirvió tanto porque en realidad las familias eran, en su mayoría, entre niños con obesidad y sin obesidad, tenían algún componente de disfuncionalidad. No diferenciaban a unos grupos. Nosotros pensábamos que podía haber más disfuncionalidad en uno de los dos grupos, pero no. La disfuncionalidad es transversal. Entonces, ahí había una caracterización de la familia. Y el otro componente es el componente emocional. Pero yo no quiero psicologizar la obesidad y el sobrepeso. No creo que sea conveniente. Yo quiero creo que lo dije antes, que hay un componente importante actitudinal, de creencia. Sabemos, por ejemplo, que las madres tienden a subestimar el peso de sus hijos, que hay muchas creencias erróneas, como que cuando le llegue la pretensión va a adelgazar, que es gordito pero es súper ágil.
¿Me entienden? Mi hijo no es como un saco de papas para nada. O sea, hay ciertas creencias que están muy arraigadas. Nosotros tenemos que combatir esas creencias, esos mitos. Pero nosotros le preguntamos a la madre cuáles son las consecuencias que puede traer la obesidad a los niños y sabían mucho. No hablaban de trastornos musculoesqueléticos, pero hablaban de pie plano, hablaban de problemas al corazón, hablaban de bullying también. O sea, información hay. Lo que sí hay este tema más bien de creencias, de mitos, realmente, respecto de las madres. Y lo otro que tienden a subestimar claramente el peso de sus hijos. O sea, en un análisis acerca de con las figuras, acerca de cuál es su hijo dentro de todas estas figuras, que las madres tienden a verlo mucho más flaquito. Entonces, ahí hay un componente que nosotros consideramos fundamental, el rol de la familia. Pero para terminar, yo creo que no hay que psicologizar, no hay que culpar no. Sabemos que ellos tienen un rol importante, pero hay muchos otros determinantes. La accesibilidad, la disponibilidad de alimentos, la influencia de la publicidad y barreras más estructurales, ¿no? Lo que pasa es que a veces me ha tocado ver niños con exceso de peso y tú le miras las uñas y los niños se comen mucho las uñas. O sea que igual yo por lo menos lo relaciono con que pudieran ser niños más ansiosos, que tal vez detrás de esa ansiedad puede existir algún problema en la familia, algún problema en relaciones interfamiliares o lo mismo en las familias disfuncionales. La verdad es que siempre me ha quedado la duda porque lo he visto en varias oportunidades. También para contarles que hicimos nosotros una evaluación de ansiedad y depresión en el caso de los niños, porque si había algún niño muy interferido emocionalmente, no se iba a beneficiar de la intervención y era mejor que tuviera una atención más especializada. Efectivamente, pero encontramos muy pocos casos de ansiedad ya con niveles muy patológicos, ¿no? Pero puede haber sin duda no un cuadro ansiógeno, pero sí sintomatología ansioso-depresiva detrás encubierta en un problema de sobrepeso. Ya, muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta por Twitter. Dice, ¿cuán importante es la actitud del profesional cuando transmite un mensaje? ¿Qué opinan nuestras expositoras? ¿Cuán importante es la actitud del profesional cuando transmite un mensaje? Contextualizándolo probablemente en la consulta, en un servicio clínico. Bueno, yo creo que como respuesta súper sencilla, yo creo que si alguno de nosotros ha ido alguna vez a cualquier tipo de profesional del área de la salud, sea médico, dentista, nutricionista, ¿cuánto influye en nosotros cuando nos atienden bien, o nos atienden más o menos, o es demasiado simpático el profesional o es muy pesado? Obviamente que influye mucho el tratamiento, sobre todo en el área de la obesidad y el sobrepeso, que el paciente obeso con sobrepeso es un paciente que probablemente sea un paciente ansioso, sea un paciente que haya ido más de alguna vez a la nutricionista o haya intentado más de alguna dieta. Obviamente la forma en la que el profesional en el fondo se desenvuelve en la consulta y la cercanía que se puede generar por lo menos en una consulta nutricional es fundamental para obviamente el éxito del tratamiento. Y lo que nos pasa a nosotras en este caso como nutricionistas, si es que atendemos o alguna vez hemos ido a alguna, o a cualquier otro profesional, sobre todo por ejemplo del área de la salud, que son términos más relacionados con nuestro bienestar y que sí muchas veces es súper importante la forma en que nos atienden y en cómo nos relacionamos con un profesional que nos está en el fondo ayudarnos a tener una buena salud, por lo menos esa es mi opinión. Bueno, tenemos creo 2 preguntas más. ¿Sí? Adelante. Para Constanza. Mi consulta es si en la intervención que realizaron, específicamente en la sesión de actividad física o ejercicio, realizaron o midieron la condición física de los niños, porque antes los gráficos decía que los niños con obesidad no habían disminuido, pero a lo mejor es muy distinto tener un niño que está a lo mejor metabólicamente enfermo a alguien que a lo mejor mejoró su condición física y aún así sigue haciendo eso. Bueno, la verdad es que a los niños se les hacía una evaluación inicial, que era para ver un poco, se les hacían pruebas de condición física. Obviamente todos los niños tenían una condición física deficiente. Eran niños que eran incapaces, por ejemplo, de hacer un abdominal o de hacer pruebas que se relacionan mucho sobre todo con la prueba SIMSE de actividad física. Y obviamente se vio que después de estas 8 semanas de intervención, que recuerden que aparte de los talleres se hacía esta clase de actividad física, obviamente mejoraron sus parámetros. La verdad es que como yo no soy la profesional del área de actividad física, no me quise como
meter mucho en eso ni mostrar resultados específicos, pero sí hubo cambios y beneficios en esa área. Es diferente, no sé, un niño está obeso con mala evolución física y un obeso con buena evolución física. En este caso, la mayoría de los niños, puede haber sido coincidencia o en el fondo un poco lo que encontramos en la mayoría de los niños con estado nutricional de exceso de peso es que tienen una mala condición física. La mejora. Sí, la evaluación es una prueba que se llama Fitness Level y los ejercicios consistieron básicamente en fuerza-resistencia del tracto superior, que era como fundamentalmente. Una consulta, ¿para todos los niños era el mismo test o no sé, los menores de 5 era...? Para todos iguales. Parece que hay una última pregunta. ¿Sí? Buenas tardes, mi pregunta va para la señorita Julieta y la profesora Lorena. Es sobre el etiquetado, la nueva ley del etiquetado nutricional, que sabemos que está muy reciente ahora y ha generado cierto pánico en la población también, el tema de ver estos símbolos de los alimentos, y yo recientemente realicé un proyecto en mi internado sobre este tema y tuvimos que educar a las encargadas de los kioscos del colegio. Y era súper conflictivo el tema porque no saben qué vender la gente. O sea, yo misma fui a un supermercado y la mayoría de los alimentos está con logo de alto en, alto en. Entonces, además de también la influencia de la publicidad en este tema, en los matinales se habla mucho, en los diarios, en todas partes. Entonces quiero saber cómo abordar este tema como en el área psicológica, ya que nosotros somos como pilares en este tema de educar a la población y todo, cómo se puede enfocar en el área psicológica y en el tratar como la publicidad en este tema también. Bueno, yo creo que es interesante tu pregunta porque es complejo, o sea, no podemos negar, ¿cierto?, que estos rótulos o este nuevo etiquetado ha intimidado a la población en el consumo de los productos que son habituales. Pero también como nutricionistas nosotros sabemos que esa caracterización es real, o sea, los productos son altos en grasa, son altos en azúcar, son altos en sodio. Entonces yo creo que si bien no podemos desconocer esa realidad, las indicaciones tienen que ser bien claras y bien precisas con respecto al etiquetado. Por ejemplo, un mensaje concreto es elegir el que tiene menos rótulos. Y entonces eso simplifica la toma de decisiones de las personas que están en el fondo, cuando la persona tiene información nueva, necesita hacer como una adaptación cognitiva también a esta información nueva, ¿ya? Y empezar sobre esta nueva información a establecer nuevas creencias, a establecer, digamos, nuevos parámetros. Entonces los mensajes simples y concretos son los que van a ayudar desde el punto de vista de la toma de decisiones a comprender y interiorizar estas nuevas indicaciones. Otra cosa que también es importante que nosotros podemos hacer como nutricionistas es volver, digamos, siempre a indicar lo natural. Ya las frutas, verduras frescas, etcétera, no tienen estos rótulos, ni los van a tener. Entonces también tiene que ver con cómo nosotros manejamos esa información y damos las indicaciones. Yo creo que de todas maneras nosotros tenemos que apoyar en este proceso nuevo de toma de decisiones, hacernos partícipes y buscar estrategias, porque las hay. Hay también experiencias internacionales y también la Lorena te puede hablar más desde el punto de vista del marketing, pero hay mucho que hacer. Bueno, coincido con lo que ha dicho Julieta. Creo que no debemos tenerle miedo a este tipo de intervenciones, de legislación en este caso. Si bien la famosa ley Super 8 al principio era una ley bastante, la primera propuesta de ley era una ley bastante ambiciosa, lamentablemente se fue cortando en el camino y quedó en algo muy pequeño, para mi gusto. Y de las cosas que se pudieron sacar en limpio están estos nuevos rótulos. ¿Tendrán efecto, no tendrán efecto? ¿Servirán, no servirán? No lo sabemos, ¿ya? Hay un exceso de información, como dices tú en este momento, porque claro, es lo nuevo, entonces apareció en todos lados, en la televisión, los matinales, las redes sociales, hasta bromas vi con distintos rótulos a cosas que no tenían nada que ver, ¿cierto? Yo creo que todo lo vimos. Entonces, creo que no debemos tenerle miedo,
debemos buscarle, como dice Julieta, el lado bueno, el lado positivo, qué es lo que podemos sacar, con qué nos podemos quedar nosotros como profesionales. Y no, eso más que nada era lo que quería decir, que no temer. Ya me acordé de lo que quería decir, que Julieta en la mañana dijo lo importante de hacer las cosas bien, de hacer los estudios informados, ¿cierto? De utilizar los modelos que ella planteaba. En este caso, lo bueno que yo le veo es que se están haciendo las cosas de buena manera. Están las publicaciones, las pueden encontrar en internet, ¿cierto? De cómo se llegó a esto. En el caso de la gráfica de las guías alimentarias que me quedé pensando, está el paper de cómo se llegó a esta guía. Por lo tanto, podemos medir si es que ha servido o no ha servido más adelante, ¿cierto? Con esta información de base que tenemos hoy en día, tanto de la ley, de los logos y de las GABA, ¿ya? Y eso es hacer las cosas bien. Agradecemos a Julieta, a Constanza, a Gabriela y a Lorena, ¿cierto?, por su participación en esta primera mesa, Conductas Alimentarias Saludables. Le vamos a hacer entrega de un reconocimiento y su certificado.